Amado Señor, queremos agradecerte poder reunirnos una vez más, como hacemos cada viernes, para estudiar tu palabra, para compartir, Señor, de esta enseñanza que tenemos de ti. Queremos ser más parecidos a Jesús y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, y en este tema del perdón también danos luz y claridad para meditarlo y aplicarlo también a nuestras vidas. Oramos agradecidos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, antes que me olvide, el próximo viernes yo no puedo dar clase porque estaremos otra vez en el Escorial, el mismo lugar que estuve el fin de semana pasado, en este caso para un retiro de las asambleas de hermanos de nuestras iglesias aquí en España. Y el grupo de alabanza de la iglesia va a llevar la alabanza del encuentro y vienen hermanos de toda España, unas 200 personas aproximadamente. Ya no es un retiro de pastores ni de predicadores, es un retiro abierto para las iglesias y allí vamos a estar Viajo con Eli, Dios mediante. Y así que lo que les voy a proponer es hacer la clase el jueves a las 9:30. Si os viene bien, pues lo adelantamos un día y así no perdemos la semana ni el ritmo que venimos teniendo de clases semanales, ¿vale? Así que os lo avisaré, quizá un par de días antes ya lo mandé a decir para recordarlo, y el jueves a las 9:30 pasaditas, tal vez vamos a hacer a lo mejor 10 menos 20, 10 minutos más tarde, porque yo el jueves tengo grupo de hogar de 7 a 9. Y aunque va a ser cerca de casa aquí, aún necesito desplazarme, 10 minutos de coche y tal. Entonces, para organizarme y llegar con un poquito de margen, ¿vale? Muy bien, pues os voy a silenciar y vamos a pasar a compartir la pantalla. Compartir, muy bien. Nuestro tema entonces hoy es un tema muy interesante. Hemos ya meditado acerca de este tema en el segundo volumen. No sé si todos lo recordáis, pero hubo 2 clases que se dedicaron al tema del perdón. Por lo tanto, no es un tema completamente nuevo. Sin embargo, como entra dentro de esta dinámica de los unos a los otros, pues entonces tenemos que repasarlo en una manera puntual. Nuestra lectura hoy está en Colosenses, capítulo 3, versículo 13, donde dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Según Colosenses 3:13, ¿qué debemos hacer cuando tenemos una queja contra otra persona? Pues el consejo de la palabra de Dios yo creo que es muy claro. Debemos perdonar a todo el que nos ofenda. Voy a poner el cronómetro para controlar el tiempo. Debemos perdonar a todo el que nos ofenda, es decir, cuando tengamos quejas justas. Es importante notar que perdonar está ligado con soportar, puesto que los dos son necesarios para vivir en armonía con otros. Para saber cómo perdonar, debemos ver el ejemplo de Cristo. Es muy interesante y vamos a hacer un buen paréntesis aquí, porque quiero compartir con vosotros un tema que se encuentra en un estudio expositivo de la Epístola a los Colosenses de Warren Wiersbe. Es uno de mis autores favoritos. El
el estudio se llama Completos en Cristo, y en este capítulo él lo subtitula Dios los ha perdonado. Y entonces, en base a esta declaración, perdonándoos todos los pecados, habla de que el perdón de Dios es completo y final. La idea de perdonándoos todos los pecados viene de Colosenses 2, del capítulo anterior, el versículo 13. Dice, vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Un perdón completo y final. Un perdón que no es condicional ni parcial. Es decir, estamos revestidos de Cristo y nuestra justificación es definitiva cuando hemos puesto nuestra confianza en Él. Ahora, ¿cómo es posible que un Dios santo pueda perdonar a los pecadores? Pues es posible debido al sacrificio de Cristo en la cruz. Dice Efesios 4:32 que Dios nos ha perdonado en Cristo. Dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, nos ha perdonado en Cristo, no por causa nuestra, no porque seamos mejores que otros o porque hagamos buenas obras o porque nos merezcamos el perdón. Ninguno de nosotros se merece el perdón. La gracia no es merecida. Si fuera merecida, no sería gracia, sería un premio. Pero Dios nos amó y expresó su gracia enviando al Señor Jesucristo. Así que hemos sido escogidos por Dios, apartados para Dios, amados de Dios y perdonados por Dios. Y todo ello significa gracia. Por lo tanto, todas estas bendiciones de gracia, el creyente debe responder a ellas con responsabilidades solemnes ante Dios. Y Pablo, aquí escribiendo a los colosenses en el versículo 12, nosotros hemos leído el 13, pero el versículo 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Y comienza a dar una serie de virtudes con las cuales el creyente se debe vestir. Cuando tú vas a ir a una boda, o cuando vas a ir al culto el domingo, o cuando vas a salir a un encuentro especial con un amigo, no usas la ropa de diario, te pones la ropa que te siente mejor, que esté en mejores condiciones. Hombre, si vas a una boda, probablemente te compres un traje, un vestido, para ir adecuadamente vestido a la ocasión. Ahora, los creyentes tenemos 8 prendas para vestirnos aquí. La primera, en el versículo 12, es entrañable misericordia. Y los griegos usaban la palabra entrañable para hablar de las emociones más íntimas, que para ellos tenían su origen en la zona intestinal. Para nosotros están en el corazón, pero los griegos hablaban de algo entrañable pensando en las entrañas. Ahora, como creyentes, debemos exhibir sentimientos nobles de compasión los unos por los otros. Y esto no es algo que encendamos y apagamos como un aparato eléctrico. Es una constante actitud del corazón que nos hace ser llevaderos con los demás, como vamos a mirar ahora el verso 13, soportándoos, ¿no? Así que, entrañable misericordia. Luego dice, vestíos de benignidad. Benignidad. Hemos sido salvos gracias a la bondad, a la benignidad de Dios a través de Cristo Jesús. Y nosotros a la vez debemos mostrar bondad hacia los demás. Antes sed benignos unos con otros, dijo Pablo en los Efesios que hemos leído recién 4:32. Es un mandamiento. Y uno de los ejemplos más hermosos de bondad en la Biblia es el trato que le da David a Mefiboset.
En 2 de Samuel, capítulo 9, Mefiboset era nieto de Saúl, hijo de Jonatán, el amigo íntimo de David, y él había quedado lisiado de ambos pies cuando vinieron a matar a toda su familia. Ahora, el deseo de David era mostrar bondad a la familia del rey Saúl y, por supuesto, a los descendientes de su amigo Jonatán, que murió también en el campo de batalla. Y este Mefiboset, el hijo de Jonatán, pobre, lisiado, fue elegido por David para recibir esa bondad. Si David hubiera actuado con la justicia, habría condenado a Mefiboset, porque pertenecía a una familia maldita, a una familia que Dios había desechado para que no reinara. Pero David actuó en amor y gracia. David buscó a Mefiboset y le aseguró que no debía tener miedo, y lo invitó a vivir con él en su palacio y a comer en su mesa todos los días. Esa es la bondad de Dios para con nosotros. Luego, en tercer lugar, el tercer vestido es la humildad. Dice, revestidos de misericordia, de benignidad y de humildad. Y el mundo pagano, ya lo explicábamos el otro día, no apreciaba la humildad. Al contrario, admiraba el orgullo, el poder. El ejemplo más grande de humildad es la persona de Cristo. Y humildad no es considerarme poco a mí mismo, tener una baja autoestima, es tener una actitud correcta acerca de lo que Dios ha hecho y de la voluntad de Dios. La persona humilde piensa en los demás antes que en sí mismo. Luego también tenemos la mansedumbre, vestidos de mansedumbre. Y ser manso no quiere decir ser débil. La mansedumbre es poder bajo control. Y esta palabra se usaba para describir un viento refrescante, una medicina benéfica o incluso un caballo domado, un potro domado. En todos los casos hay un poder. Un viento puede convertirse en una tormenta. Demasiada medicina puede incluso matarnos. Un caballo puede producir una estampida. Sin embargo, cuando hablamos de mansedumbre, hablamos de un poder que está bajo control. La persona mansa no tiene que encolerizarse, no estalla en ira, sino que controla ese ímpetu, esa reacción de fastidio. ¿Por qué? Precisamente porque responde con mansedumbre. También dice vestidos de paciencia, y ya también lo hemos dicho, es longanimidad, un ánimo que se estira. La persona impaciente habla y actúa impulsivamente porque no tiene dominio propio, pero una persona con largura de ánimo aguanta, soporta, no busca vengarse, aun cuando las circunstancias lo provocan. Es cierto que es bueno a veces enojarnos, porque ante una injusticia tenemos que reaccionar. No podemos mantenernos, sin cuestionar una injusticia. Pero es malo enojarse impulsivamente y por motivos incorrectos, por supuesto. Luego dice que tenemos que vestirnos de tolerancia. El versículo 13 dice, soportándoos unos a otros. Y la idea aquí significa tolerar, detener, retener. Dios tolera a los pecadores en el sentido de que detiene el juicio todavía. La humildad, la mansedumbre y la tolerancia van juntas. El séptimo vestido es el perdón, que lo encontramos aquí en el versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos. Y este es el resultado lógico de habernos revestido de todo lo demás. No es suficiente que el creyente aguante el dolor y la provocación y que se niegue a vengarse. También debe perdonar al ofensor. Si no lo hace, sentimientos de malicia se desarrollan en su corazón y esto lo pueden llevar a cometer pecados mayores.
En realidad el perdón viene de Cristo y el perdón abre el corazón del creyente a la plenitud del amor de Dios. En el preciso instante en que tenemos una queja contra alguien, debemos perdonar. Por eso Ruth me decía recién que qué difícil es la lección de hoy. Es hermosa la lección, pero muy difícil. ¿Por qué? Porque el perdón es injusto. El que perdona está dispuesto a que el ofensor no sea castigado. Es más, está dispuesto a ayudar al ofensor en amor. Y esa es la siguiente vestidura. Dice el versículo 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, es el vínculo perfecto. Esta es la más importante de las virtudes cristianas porque sirve de lazo que une a todas las otras virtudes. Todas las cualidades espirituales que Pablo menciona son aspectos del verdadero amor cristiano, como se describe en 1 Corintios 13. El amor es la primera manifestación del fruto del Espíritu y le siguen las demás virtudes, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre. Cuando el amor gobierna nuestra vida, une todas las virtudes espirituales para que haya belleza y armonía, lo cual es una señal de madurez espiritual. Esta armonía y madurez hacen que la vida se mantenga equilibrada y en desarrollo. Y claro, aquellos que no tienen a Dios, aquellos que niegan a Dios, no cuentan con el poder del Espíritu ni con el recurso de la ayuda divina para alcanzar esta bendición. Así que bueno, como veis, es un tema precioso, es vida cristiana, claramente. Ahora, ¿cuál es la característica de un amigo? Proverbios 17:9 dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Entonces, la característica de un amigo, ¿cuál es? Es uno que busca cubrir las faltas. La frase cubrir una ofensa en la Reina Valera 60, puede tener la idea de perdonar la ofensa, como en la Nueva Versión Internacional. La segunda frase de Proverbios podría referirse a no andar divulgando el pecado a otros como lo hace el chismoso, o de seguir molestándolo constantemente por su falta. Es decir, la persona que busca amistad no está chichoneando a aquel que me falló, es decir, me ofendió, no cumplió con algo que me había prometido, pues yo no estoy todo el tiempo clavándole ese dardo o esa espina, ¿no? La olvido, la cubro, la ignoro, si puedo pasarla por alto, la paso por alto. Y por supuesto, no lo voy contando a los demás. Aquí tenemos un pensamiento sobre la mujer adúltera de Juan 8:3 al 11. Recordad que en este párrafo de Juan se relata la acusación de los judíos a una mujer que fue hallada en adulterio y que Moisés mandó apedrearla, y el Señor les dijo, el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Y todos se fueron avergonzados, desde los mayores hasta los más jóvenes. Y entonces el Señor le preguntó, ¿dónde estaban los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer dijo, ninguno, Señor. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Por lo tanto, aprendemos que perdonar no quiere decir tolerar ni alcahuetear. Espero que todos entendáis esta palabra, el alcahuete, el acusador, el que va señalando la falta de otro. Después de perdonar a la mujer, Jesús le dijo, vete y no peques más. ¿Qué es lo opuesto al perdón que se menciona
en Efesios 4:31. Pues ahí leemos: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Así que tenemos aquí amargura, enojo, ira, gritería, etc. Si no nos entra allí todo lo que Pablo enumera. Su decisión o tu decisión de perdonar o no determinará el curso de tu vida. Solo hay dos alternativas: perdonar o convertirte en una persona amargada. Esos pensamientos de venganza, ese deseo de que el que te perjudicó, te hizo un daño tan terrible, reciba el castigo, solo te van a llevar a una calle sin salida que se llama amargura. La decisión es tuya. Por eso, cuando miramos el futuro, hacia dónde vamos en la vida, tenemos que considerar estos pensamientos. El perdón no cambia el pasado, pero sí agranda el futuro. Es decir, yo perdono y no voy a cambiar el daño que me han hecho, pero me abre una perspectiva de vida nueva y diferente, porque si yo voy masticando el orgullo, la bronca, el deseo de venganza, el recuerdo de la herida, de la injusticia que he padecido, eso no hace más que infectar la herida de mi alma. Me enferma, me entristece, me amarga. Guardar rencor a alguien es como morir por la picadura de una sola abeja. ¿Sí? Pensar que porque una persona te hizo ese daño, ahora toda tu vida va a quedar afectada por esa amargura. Por eso, ¿cuál estilo de vida vas a escoger? ¿El de la amargura, guardando rencor, o el de la paz, que viene como fruto del perdón? Obviamente, mi recomendación es perdonar. Es el camino a la bendición y a la libertad. Incluso a veces hay que perdonar a personas ya muertas o a personas a quienes ni siquiera les podemos echar en cara el daño que nos han causado. Hay decisiones que toman los políticos a veces. Están legislando leyes que van en contra y que nos pueden, de nuestra fe y de nuestros valores, y que nos pueden hacer daño. Pues aún así, no podemos guardar amargura, ni deseo de venganza, ni siquiera pedir al Señor castigo. Tenemos que perdonar y dejarlos en las manos del Señor. En Efesios, quería contaros que un judío, después de que Hitler matara toda su familia en los campos de concentración, cuando él emigró a los Estados Unidos, cuando iba bajando del avión, él se dio cuenta de una cosa: que tenía que perdonar a Hitler para no llevar a Hitler dentro de sí. Y él lo decía: cuando bajaba del avión en mi nuevo país, me di cuenta que tenía que perdonar a Hitler para que Hitler no viniera a vivir a esta nueva tierra dentro de mí. Y lamentablemente o hermosamente, esa es la actitud. Tú perdonas y te desligas y te liberas. Efesios 4:32 nos habla de que el perdón y la misericordia están ligadas. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Por qué cree que están ligadas? Porque el que está dispuesto a perdonar muestra que él ha recibido misericordia de Dios.
Perdonar es un resultado de tener compasión a otros. ¿Vale? En quinto lugar, dice aquí, debemos confesar nuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesar nuestros pecados a otros no es fácil. Algunos obstáculos pueden ser temor a ser regañado, nuestro propio orgullo, temor a que sus faltas sean divulgadas a otras, y podríamos pensar en alguna más. Yo he pensado en algunas. Por ejemplo, ser muy tímido. No quiero confesar ni reconocer que he ofendido a alguien porque me cuesta hacerlo, tengo una timidez muy grande. Otra cosa es no atreverse a reconocer la verdad. Hay personas que les cuesta mucho aceptar la verdad. Ser cobarde, ¿eh? Hay que ser valiente para confesar, para enfrentar una situación y decir, metí la pata, me equivoqué, ofendí a otros, hice algo que no debía, tomé algo que no me correspondía tomar. Tengo que confesar mi pecado. El círculo del perdón es tan grande como el círculo de la ofensa. Si yo ofendí a una persona delante de otras, no solo tengo que pedirle perdón a la persona ofendida, tengo que pedirle perdón delante de los que presenciaron mi ofensa. Y hay gente que es muy cobarde para hacer eso o muy orgullosa para hacer eso. Por eso ahí tenemos nuestro propio orgullo o temor a que mis faltas sean divulgadas. Pero claro, si yo he ofendido a otro en público, es en público que tengo que pedirle perdón. Y obviamente es el temor a asumir las consecuencias. Bueno, si alguien se anima a abrir su micrófono y compartir alguna otra cosa que le parezca, puede hacerlo en este momento. ¿Habrá alguna otra cosa que penséis que puede ser un obstáculo para confesar nuestro pecado o la ofensa que hayamos hecho? Vale, pues ahí Javier va a abrir su micro, a ver. Yo estaba pensando ahora en David, que, o sea, los pecados que fue cometiendo con Betsabé, Sí, que en realidad era porque le traían un perjuicio muy grande. O sea, él fue tapando el pecado porque se enfrentaba a unas consecuencias. Entonces, a veces también por eso es un exacto. motivo de ocultarlo, de taparlo. Muy bien, claro, claro. Muy bien. Intentó taparlo, ¿eh? Sí. Vale, muy bien. Bueno, pues seguimos entonces. Punto 6. Una característica que hace difícil el perdón es un espíritu de crítica. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Romanos 2:1 dice, por lo cual es inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Pues entonces, una característica que hace difícil el perdón es que si juzgo a otros, me condeno a mí mismo. Por eso tenemos que quitar de nosotros esa actitud. Y luego tenemos Mateo 7, 1 al 5. Aquí tenemos bastante que leer, porque el Señor dice aquí, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido.
¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Así que aquí vamos a poner que antes de juzgar a otros debemos examinarnos a nosotros mismos. Lo que el Señor está afirmando aquí es que nosotros vamos a ser juzgados. El tiempo del verbo juzgar significa un juicio final y definitivo. Si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, entonces estamos preparándonos para ese juicio final cuando nos enfrentemos delante de Dios. Como si fueran Dios, los fariseos condenaban a otros, pero nunca consideraron que un día Dios los juzgaría a ellos. El verso 2 dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. No solo que Dios nos juzgará un día, sino que la gente nos está juzgando ahora mismo y vamos a recibir de ellos exactamente lo que damos. Se nos devuelve esa clase de juicio y la medida del mismo. Y luego también sembramos o segamos lo que sembramos. Debemos pensar claramente para ayudar a otros. El propósito del juicio propio es prepararnos para servir a otros. Los creyentes estamos obligados a ayudarnos mutuamente a crecer en la gracia. Cuando yo no me juzgo a mí mismo, no solo me hago daño a mí mismo, sino que lastimo a los que podría ayudar. Para dar la apariencia de ser buenos, los fariseos juzgaban y criticaban a los otros, pero los creyentes deben juzgarse a sí mismos para poder ayudar a otros a ser mejores personas. Muy bien. En resumen, el problema principal de juzgar a otros es que nosotros también somos pecadores y al juzgar a otros nos acusamos también. Nos estamos acusando a nosotros mismos también. Por eso en Mateo 7:5, ¿quién tiene el derecho de juzgar a otros?, nos pregunta la lección. Y Mateo 7:5 dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, según Jesús, ¿quién tiene el derecho a juzgar a otros? El que se ha examinado y quitado la viga de su propio ojo. Así que la Biblia nos manda a perdonar a otros, sin importar lo que han hecho. Perdonamos aún a nuestros enemigos. Y esto no quiere decir que la persona queda exenta de su responsabilidad de arrepentirse y pedir perdón. Hay que entender la responsabilidad de cada uno. El ofensor es responsable de arrepentirse y pedir perdón. El ofendido es responsable de perdonar, aun cuando considera que la otra persona no merece el perdón. Una vez que perdona, ha cumplido su responsabilidad y es libre del peso de la amargura que antes controlaba su vida. Por eso es tan importante que nosotros asumamos la responsabilidad. El ofensor tiene que asumirla, pero si no la asume es su problema. Yo voy a asumir la mía. Si me ha hecho daño, si me ha herido, si me ha lastimado, yo voy a asumir la responsabilidad que Dios me demanda de ser el que perdona. Hay gente que dice, sí, pero es que no me ha pedido perdón. Vale, pero tú en tu corazón ya tienes que perdonar. Tienes que perdonar aunque no te pidan perdón, porque si tú te quedas removiendo la herida que te han hecho, generas amargura. Entonces, aunque el ofensor no pida perdón y sea responsable delante de Dios,
Tú tienes que librarte del peso de la amargura, que es como una carga, una mochila de piedras en tu espalda. ¿Qué tipo de acción caracteriza al pueblo de Dios? Proverbios 24:17 dice: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Es decir, el pueblo de Dios no se alegra por el mal que sufre el enemigo. No se alegra por el mal que sufre el enemigo. Luego, Proverbios 24:29 dice: no digas como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Es decir, no devolver mal por mal. Y luego en Éxodo capítulo 23, versículo 4 y 5, dice el libro de la ley: si encontraras el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. Por lo tanto, debemos estar dispuestos, falta la S allí, a brindar ayuda a los que nos aborrecen o hacen daño. Para meditar, trate de pensar en un ejemplo moderno de Éxodo 23 que usted podría poner en práctica hoy. Bueno, pues esto puede ser con un compañero de trabajo, por ejemplo, que trata de sacarse el trabajo de encima y cargártelo a ti, o un jefe que te maltrata, o un vecino que hace algún tipo de daño a tu propiedad. Sin embargo, cuando tú veas que esa persona está sufriendo y tiene una necesidad, tú igualmente le tiendes la mano y le ayudas. ¿Vale? Esa es la mejor acción, diríamos, a poner en práctica para mostrar que somos diferentes. ¿Hasta qué punto debemos extender nuestro perdón? Según Lucas, capítulo 6, versículo 35 y 36, dice: amad a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Así que, según Lucas, una persona perdonadora ama a sus enemigos, haciéndoles bien y ayudándoles en todo lo que pueda. Esto se hace sin esperar nada a cambio y se sigue el ejemplo de Dios, quien es misericordioso. Así que para cubrir los blancos es muy fácil, porque tenemos allí las palabras del Señor en el Sermón del Monte. Misericordia o compasión tiene la idea de no dar a la persona su castigo merecido. Por ejemplo, haciendo bien aún a los ingratos y malos. Muy bien, espero que hayáis podido cubrir ya todo lo que tenéis en el manual, porque pasamos ya a la penúltima diapositiva. Pensamiento sobre el perdón. Primero, no significa olvidar la ofensa. Después de perdonar, se requiere tiempo para que los recuerdos desaparezcan. ¿Vale? Esto es muy importante. Perdonar no es olvidar. A veces las personas que intentan perdonar al olvidar las ofensas sufridas fallan en los dos intentos, tanto en perdonar como en olvidar, porque no se puede. Claro, solemos decir que Dios ha olvidado nuestros pecados, pero Dios es omnisciente, podríamos decir. Es decir, sabe todas las cosas. Ahora,
Él sí que puede olvidar en el sentido de que se separa de nuestros pecados confesados y perdonados y decide no usarlos en nuestra contra. El Salmo 103, verso 12, dice precisamente eso, que se olvida de nuestras faltas. Pero bueno, Él las sepulta en lo profundo de la mar. Ese es el Dios maravilloso. Significa también dejar de recriminar a la otra persona. Dejar de recriminar. Es decir, asumir las consecuencias. No puedo yo, si le perdono, mañana volverle a recordar la ofensa con la que me hirió. También el que perdona no exige venganza o castigo por lo sufrido. Entiende que la otra persona tendrá que rendir cuentas a Dios. Perdonar no exige venganza o pago de restitución por las ofensas sufridas. Lo que yo tengo que hacer es dejarlo libre. Aunque yo sienta que debiera pedir justicia, yo no soy un juez imparcial. Dios es el juez y Dios es el que va a corregir. La obligación mía es extender la misericordia del perdón y dejar el asunto en las manos de Dios. Por eso perdonar es principalmente una decisión de soltar mi ira. Aunque no quiera perdonar, entiendo que es la única manera de librarme de la amargura. Ahora, la decisión de perdonar, como recién decíamos, no depende de la actitud o reacción del ofensor. Es decir, yo no estoy esperando que la persona se arrepienta. Yo estoy dispuesto a perdonar y dejar en libertad, sabiendo que Dios se va a hacer cargo de dar el castigo. Perdonar significa tomar la resolución de vivir con las consecuencias del pecado de la otra persona. Por ejemplo, se me acerca un hermano en la iglesia y me dice: he estado hablando mal de ti, perdóname. No es posible retractar los chismes y voy a tener que vivir con las palabras feas que él dijo acerca de mí, pero yo igual lo tengo que perdonar. Yo puedo escoger vivir con amargura y resentimiento porque esa persona habló mal de mí, o puedo escoger vivir en paz y perdón al no usar la ofensa en contra del ofensor. Ahora, perdonar no significa que yo tengo que tolerar el pecado. Es decir, no tengo que dejar que la persona me machaque. Hay límites. Y entonces yo tengo que también, en ese sentido, expresar que no voy a permitir que esa persona me siga haciendo daño. ¿Vale? Porque a veces comunicar perdón puede ser mal entendido y la persona puede seguir incluso hablando mal de mí, criticándome o metiéndose en donde no le corresponde meterse. Yo tengo aquí el ejemplo, por ejemplo, de la historia de una persona que dice: mi madre siempre se ha metido en mi matrimonio, se ha metido en la educación de mis hijos y ha hecho mucho daño en mi hogar. Y el fin de semana me va a venir a visitar. ¿Qué se supone que debo hacer? Pues tengo que ponerle límites y decirle: mamá, no te entremetas en mi familia. No voy a permitir que sigas arruinando nuestras vidas, ni sembrando discordia cada vez que vienes a mi hogar. Y tengo que ponerla en su lugar.
No la voy a echar, pero sí le voy a poner límites claros. Luego, si la ofensa vuelve a la memoria después de perdonar, diga, ya lo perdoné. Rehúso seguir meditando en esta ofensa. Hay algunos pasos importantes que podemos dar a la hora de perdonar. Por ejemplo, puedo apuntar en un papel los nombres de las personas que me han ofendido y escribir los males que me han hecho. Me han rechazado, falta de amor, injusticia, abuso físico, abuso verbal, abuso sexual, abuso emocional, traición, descuido, padres que han abandonado a los hijos, padres que han abusado de los hijos, o personas que han violado incluso a adolescentes, a niños o a un adulto, pero han ido más allá de lo permitido. Entonces, yo tengo que poner por escrito los nombres de las personas que me han hecho ese daño. Luego, tengo que enfrentar el dolor y el odio que tengo. Es decir, tengo que escribir al lado de cada ofensa lo que siento en contra de esas personas. Y recordar que no es pecado reconocer el dolor que tengo, ni el odio que pueda tener, ni el asco que me dé el daño que me han hecho. Porque hay personas que cuando se acuerdan, por ejemplo, un abuso sexual, hasta le das ganas de vomitar, cuando recuerdan lo horrible que tuvieron que vivir. Ahora, yo eso se lo puedo expresar al Señor. No tengo que esconder mis sentimientos. Si yo escondo los sentimientos, no voy a poder perdonar. Por lo tanto, como tengo que perdonar de corazón, pongo por escrito todo el daño que me hicieron. Pero junto luego con ese papel, voy a la cruz. En la cruz de Cristo, el perdón se hace legal y moralmente correcto. Jesús tomó sobre sí mismo todos los pecados del mundo, incluyendo los tuyos y de los que te han ofendido a ti, y murió y pagó una vez para siempre. Un corazón que clama, no es justo. ¿Dónde hay justicia? La justicia está en la cruz. Por lo tanto, decido aguantar la carga de cada persona. Decido no tomar represalias en el futuro. Decido no usar toda esa información en su contra, porque todo perdón verdadero sustituye ese dolor, así como Cristo me ha perdonado a mí. Y entonces decido perdonar. Perdonar es una crisis de la voluntad, es una decisión consciente de dejar libre a la otra persona y librarme del pasado. Y aunque tal vez no sienta deseo de tomar esa decisión, es una crisis de la voluntad. Y Dios me dice que lo haga y yo debo decidir hacerlo. La otra persona puede estar verdaderamente en el mal, puede estar bajo la disciplina de la iglesia, incluso puede haber recibido el juicio y estar en la cárcel. Pero eso no es lo que a mí me interesa. Mi responsabilidad es que yo le libere. Y entonces hago de eso una decisión. Y con el tiempo voy a notar que los sentimientos de perdón van a invadir mi mente y mi corazón. ¿Por qué? Porque le llevo la lista a Dios y oro de la siguiente manera. Señor, perdono a fulano de tal por la lista de ofensas, esto y todo esto que me hizo. Y si yo me he sentido amargado con esta persona por mucho tiempo, a lo mejor puedo pedir ayuda a un consejero cristiano, al pastor o a un amigo de confianza que me ayude a orar por este asunto. Luego
destruyo la lista, la quemo o pongo sobre ella la frase que Jesús usó en la cruz del Calvario. Tetelestai, está completo. La deuda está cancelada. Y comienzo, cada vez que me vuelva el recuerdo del daño y del dolor, vuelvo a la cruz y vuelvo a recordar que Cristo pagó por ese pecado ya. Aun cuando la persona no se haya cobijado bajo la cruz de Cristo, porque resultará que Dios se va a hacer cargo de traer juicio sobre él en su debido momento y el justo juicio que solo viene de Dios. Y cuando yo he seguido estas actitudes y he recorrido este camino, voy a comenzar a experimentar los resultados positivos del perdón en mi vida. Voy a ver que comienzo a experimentar madurez espiritual y que comienzo a vivir la libertad y el gozo de la vida cristiana, porque he encontrado la dicha de la libertad espiritual. Vamos a acabar con el falso y verdadero y vamos a abrir los micrófonos por si me queréis hacer alguna pregunta o algún comentario sobre este tema tan delicado. La Biblia manda a perdonar a otros sin importar lo que nos han hecho, pues es una frase verdadera. ¿Guardar rencor le lleva a ser atrapado por la amargura? Claro que sí. Si yo guardo rencor, quedo enganchado con el daño que me hicieron, esclavo del dolor y del rencor y el deseo de venganza. Un amigo aprende a hacer caso omiso de las ofensas de su amigo, verdadero también. Lo hemos leído, que la palabra de Dios lo afirma así. Tenemos aquí memorizar Efesios 4:32 y luego la historia del perdón. El general Robert Lee visitaba a una señora después de la guerra civil en los Estados Unidos. Ella se quejaba amargamente mientras le señaló un gran árbol destruido por la artillería enemiga. Esperando simpatía por parte del general, le sorprendió cuando él le dio el siguiente consejo. Mi querida señora, corte su árbol y olvídelo. Es mejor perdonar las injusticias del pasado y no dejarlas echar raíces de amargura que envenenen el resto de nuestra vida. También tenemos una historia española acerca de un padre que estaba alejado de su hijo Paco. Después de que el hijo huyó de la casa, su padre salió a buscarlo, pero sin éxito. Desesperado, el padre puso el siguiente aviso en un periódico de Madrid. Amado Paco, todo está perdonado. Te amo. Espérame el sábado mediodía frente a las oficinas de este periódico. Tu padre. Al llegar el sábado, había 800 Paco en el lugar indicado, buscando el perdón y amor de sus padres. Terrible, ¿no? Qué tremendo. No sé la veracidad de esta historia. Nosotros estamos aquí en España, parece ser que esto sucedió en Madrid. No tengo ni idea, pero bueno, realmente es sorprendente. Muy bien, amados hermanos, hemos llegado así al final de nuestra lección. Podéis abrir vuestros micrófonos y compartir algo, hacer alguna pregunta o algún aporte que querráis dejar después de este tema tan especial. Vamos a dejar.